1 Corintios 6:1. Varias veces en este texto aparece el término juzgar, o juzgando, juzgados, krine, que es en griego. Y la palabra en el griego significa no solamente lo que es de juzgar, sino que también se aplica en otros contextos como el de separar, tomar decisión sobre algo, o puede implicar también gobernar. Aparece desde el capítulo 5, en el versículo 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro. Y a partir de ahí, que aparece en varias ocasiones. No sé a vosotros, pero a mí me sorprende las diferentes ocasiones, las diferentes formas en donde el Señor Jesucristo está utilizando, Pablo, como palabra inspirada, está utilizando para traer este término. Y aun cuando yo no quisiera en esta hora separarme del contexto, porque es un contexto concreto, sí, fijaros bien las tres cosas, las tres ocasiones donde se nos va a decir a nosotros que vamos a ser jueces y vamos a juzgar. Tres situaciones concretas. Y aun cuando nos parezca que es algo especial o sorprendente, extraordinario, como un paréntesis que nos pone en el texto, cada una de ellas es más que sorprendente para nosotros como creyentes. Por una parte, nos está diciendo que juzguemos entre nosotros. Eso ya lo hemos estado utilizando anteriormente en otras ocasiones. En el versículo 2 dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y en el versículo siguiente: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Y cada una de esas ocasiones es más sorprendente aún. Yo quiero confesar que mirando la vida de algunos de vosotros y mirando mi propia vida, apenas puedo llegar a creerme lo que está diciendo Pablo en esta carta. No puedo llegar a comprender que Pablo esté diciendo lo que está diciendo. Y miro a mi alrededor y digo, no, esto no es posible. Pero, claro, yo tengo que aceptar lo que dice la palabra. Es palabra inspirada. No hay ninguna palabra, ni una sola señal en las Escrituras que esté fuera de lugar. Y por tanto tengo que aceptar que lo que está diciendo Pablo aquí, de juzgar entre nosotros, de juzgar al mundo y de juzgar a los ángeles, tiene que ser una verdad. Y por tanto la tenemos que aceptar. La otra situación sería, bueno, como es unos términos un poco complicados y no van en el texto, porque lo que estamos viendo en 1 Corintios es con respecto a la Iglesia y nuestro beneficio de Iglesia, qué es ser Iglesia, cómo funcionamos, etcétera. Bueno, esto queda fuera del contexto y por tanto lo dejamos. Y cuando uno va a ciertos comentarios bíblicos, y en esta carta de Corintios, pues muchas veces se salta estos términos y estas ideas. Así que mi tentación hubiera sido, bueno, no voy a tratar este asunto y voy a ir a otras cosas que creo que son más prácticas o concretas. Pero sé que algunos me señalaréis diciendo, ¿por qué no has hablado de que somos jueces de los ángeles o del mundo, etcétera? Así que no lo podemos evitar. Está aquí por alguna razón. Vamos a mirar estas tres situaciones. No nos vamos a detener en la primera idea que nos presenta Pablo, porque de alguna manera ya lo hemos estado diciendo. Nosotros como creyentes hemos sido llamados a vivir en un contexto de iglesia y de cuerpo, donde, entre otras funciones, los creyentes tenemos que juzgarnos los unos a los otros. Y ya hemos dicho, no significa que yo vaya haciendo juicio de mi hermano en privado o con las murmuraciones. No, de lo que está hablando es un concepto de juicio de disciplina, de orden de iglesia. Por eso en el capítulo 5 está diciendo, ¿cómo es que alguien que está en un pecado tan grave, vosotros lo habéis ignorado y no habéis actuado en consecuencia? Por tanto, reuniros y hacer esto y esto y esto.
Lo que nos está tratando aquí de juicio entre nosotros, de dentro, nos está hablando de nosotros como iglesia y de lo que eso significa. Hemos puesto nuestros ojos en el Señor Jesucristo y buscamos santidad. Y como somos parte del mismo cuerpo, ninguno de nuestros miembros puede andar en gangrena o puede andar en enfermedad o no puede andar en suciedad. Por tanto, todos nosotros tenemos que trabajar para que el cuerpo entero, es decir, la iglesia local de la calle Santa Teresa, número 7, camine en santidad, a la imagen de nuestro Señor. Y para eso implica que todos nosotros participemos. Así que buscar las personas más dignas y más adecuadas para ponerlas sobre los jueces o como jueces para que podáis discernir. Porque, ¿qué es esto de que haya pleitos entre vosotros y contiendas y peleas y discusiones? ¿Acaso no habéis sido llamados a ser jueces entre vosotros? Así que sí, el primer término ya hemos visto en varias ocasiones, un par de domingos, que tiene que referirse a asuntos de pecado y de disciplina como iglesia, a causa de la santidad y la gloria del Señor. Este es el tema principal, tanto del capítulo 5 como más adelante, y en otras ocasiones podemos verlo, asuntos de matrimonio, etcétera, pues lo va a seguir tratando. Este es el asunto. Pero en medio de todo esto nos viene el versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Así que si vamos a la hemeroteca, como dicen ahora los gobernantes, ¿no? Si vamos al pasado, podréis ver que en algún domingo yo he dicho, nosotros no hemos sido llamados a juzgar al mundo. No tenemos al mundo como nuestra prioridad de asuntos. Esos son los de fuera. Nosotros hemos ido a juzgar a los de dentro, a la iglesia. Es decir, que no vamos a ir como nuestra primera prioridad denunciando y juzgando a este mundo perdido en oscuridad, que no entienden y no saben y no quieren. Eso es lo que yo decía. Y claro, porque eso lo decía en el capítulo 5. Ahora nos encontramos en el versículo 2, que dice que nosotros vamos a juzgar al mundo. A los de fuera, que decíamos antes, el capítulo 5, versículo 12, versículo 13. Menos mal que yo me encuentro que, claro, el capítulo 5 era presente y en este versículo 2 de nuestro capítulo es el futuro. Y digo, claro, es que hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre lo que es complicarnos la vida con tantas cosas cuando nosotros estamos en desorden. ¿Qué testimonio estamos dando si nosotros estamos en pecado y no somos capaces de solucionar nuestro pecado para ir denunciando los pecados del otro? Una de las cosas que me sorprende, porque estos capítulos me están sorprendiendo muchísimo, una de las cosas que me sorprende es que haya habido por ahí líderes, ha habido hombres creyentes que dicen ser cristianos, que se han levantado denunciando ciertos pecados concretos, sobre todo los que tienen que ver con el sexo y el dinero, para luego descubrir que ellos estaban en pecado. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo es posible que alguien se atreva a denunciar a otros que no conocen a Dios cuando él está escondiendo un pecado conociendo a Dios? Y claro, no quiero pensar en los líderes, sino en vosotros, los creyentes, los cristianos. Que algunos de vosotros en vuestra vida cristiana levantáis la bandera de la fe, y que sois cristianos, y que el Señor Jesús es vuestro Señor y vuestro Salvador. Y después sois malos maridos y tenéis un mal testimonio. Y de pronto descubren vuestras infidelidades y descubren vuestras codicias. ¿Cómo es posible que salgáis a la palestra del mundo público diciendo soy evangélico para luego tener que avergonzaros que no sois capaces de tener orden en vuestras vidas y vuestros hogares? Esto me sorprende. Pero digo, bueno, no somos llamados a esto, sino a solucionar nuestros problemas de casa. Y luego Pablo dice, no, pero vosotros juzgaréis al mundo. Es decir, que habrá un día, dice Pablo, habrá un momento, de alguna manera, que entonces los creyentes tendremos la posición de juzgar al mundo. En el capítulo 5, versículo 13, dice que Dios es el juez, Dios juzgará al mundo.
Pero ahora nos dice que nosotros seremos los que también juzgaremos al mundo. Esto me recuerda lo del juzgado popular, o juicios populares, ¿no? Es decir, cuando los jueces llaman a 12 personas o a un número de personas para que sean jueces sobre ciertos delitos que nuestras leyes permiten. Así que, personas ordinarias, de pronto recibís una carta. Yo no sé si alguno de vosotros la habéis recibido. Yo espero no recibirla, porque no me siento capaz. Pero alguno de vosotros puede recibir un día una carta diciendo: ha sido usted llamado para ser juez en este delito de violación o de lo que sea que nos puede llevar. Y uno puede decir: pero yo que soy una persona ordinaria, una persona corriente, con estas tareas, y de pronto que me llamen a esta posición de tanta responsabilidad. Y el primer paso de estas personas, según dicen sus testimonios, es: no, yo no quiero ser, yo no me siento digno, pero la ley te obliga. Y tienes que tener algún tipo de justificación para evitar ese juicio. Pero de pronto te puedes sentar en ese tribunal de 12 personas para juzgar cosas muy serias que tengan que ver con años de prisión para una persona. Bueno, algo parecido es lo que nos está sugiriendo aquí el apóstol Pablo. Nos está diciendo que llegará un día que, si bien Dios será nuestro juez por encima de todas las cosas, los santos serán llamados a sentarse en tronos para juzgar. Esto es lo que Juan en su carta de Apocalipsis, o en su libro de Apocalipsis, escribe, capítulo 20, versículo 4, donde nos dice que habrá tronos donde se sentarán los apóstoles y los líderes para juzgar, representando a toda la Iglesia. Es decir, que habrá un momento en que tú y yo, cada uno de nosotros, los que somos creyentes, entre todos nuestros privilegios o responsabilidades que recibiremos en un futuro, será la de sentarnos como jueces para juzgar, fijaros bien, al mundo. ¿Cómo será esto y cómo se podrá entender nuestro juicio? Bueno, la Biblia nos dice que después de la muerte habrá un juicio y suponemos que será ese juicio. Es decir, nuestro Señor Jesús sentado en su trono, Él será el gran rey y Él será el gran juez. Y de alguna manera estará allí, en aquel lugar, sentando a los creyentes para señalar y juzgar al mundo. ¿Cómo lo haremos? ¿Qué capacidad tendremos? Bueno, llegará el momento en que nosotros podremos mostrar y podremos señalar los pecados. Cuando se empiece a hacer la lista de los culpables, de aquellos de vosotros que no sois creyentes y que estaréis sentados en el lugar público para ser condenados, no tendréis excusa, porque en el otro lado estarán los creyentes para poder señalar vuestros propios pecados. Más que yo no tuve oportunidad. Sí, la tuviste porque yo estaba allí. La misma gracia que se te hizo contigo se hizo para conmigo. Es que la vida me era muy difícil y muy complicada, también fue para mí. Y de alguna manera nuestro propio testimonio y nuestras circunstancias señalarán que no hay excusa y que no hay oportunidad para vosotros en el gran juicio. En el capítulo 14 de nuestra carta se utiliza el concepto 14:24, el concepto de acusar. Nosotros seremos acusadores. Este mundo está opuesto a la Iglesia, y no solamente a aquellos que gobiernan o aquellos que persiguen a los creyentes en tantos lugares del mundo, sino a aquellos de entre vosotros que despreciáis el Evangelio que tantas veces habéis escuchado. Llegará un momento en que el pueblo de Dios se levantará y acusará a aquellos que habéis rechazado el Evangelio con diferentes actitudes, a veces incluso con burla o con desprecio. ¿Cuándo te vimos desnudo y no te cubrimos? ¿Cuándo te vimos hambriento y no te alimentamos? ¿Recordáis esto, el Evangelio de Mateo? Y de pronto nos levantaremos nosotros diciendo: tampoco lo vimos. ¿Cuándo te vimos desnudo y te vestimos? Y el Señor
Dirá, pero vosotros sí lo hicisteis. Y entonces nos encontraremos en el gran juicio, aquellos de vosotros que habéis actuado en indiferencia y dando la espalda a Dios, con aquellos que, aun sin darnos cuenta, hicimos la voluntad de Dios. Y podremos llegar a decir, no, si era posible, porque nosotros lo hicimos, aun sin daros cuenta, no tenéis excusa. Hebreos, capítulo 11, versículo 7, hablando de Noé, dice que la fe de Noé condenaba a su propia generación. Podemos ver al fiel Noé construyendo su arca, su barco, durante 100 años, diciendo que iba a caer lluvia del cielo y predicando a su generación de que aquello iba a ocurrir y que Dios estaba con él y que estaba haciendo la voluntad de Dios. Su generación no le creyó. Y pasó lo que pasó, lo podéis ver en Génesis. Pero lo importante es esto, su fe condenó a su generación. ¿Acaso nuestra fe, la fe tuya como creyente, no condenará tu incredulidad a aquellos que aún permanecéis en incredulidad? Mirad que la fe no es un paso difícil, no es un escalón demasiado alto, no es un esfuerzo de cambiar de vida. Así que no podré llegar y decir, es que yo quería creer, pero no podía creer. Mentira. Es que la vida me era demasiado complicada. Tú sabes bien que mi hogar era un poco desordenado y frío. Mentira. Porque nadie es mejor que otro. Aun cuando tu fe sea como la de un grano de mostaza, nos dice la Escritura, aun cuando parezca insignificante, es suficiente. Sé propicio a mí, pecador. ¿No puedes decir estas palabras? Bueno, pues en el gran juicio, cuando tú te sientes como un pecador incrédulo, habrá otros que podrán señalarte y decirte, yo fui salvo por gracia porque puse mi fe en el Señor Jesucristo. No hay excusa para ti. Así que sí, sorprendentemente, nosotros un día estaremos sentados para juzgar al mundo. Pero vamos ahora más allá todavía, y nos dice en el versículo 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Vaya, si pensábamos que era difícil aquello de que fuéramos llamados nosotros los creyentes para juzgarnos los unos a los otros, nos viene después la frase del versículo 2 donde nos dice que vamos a juzgar al mundo, a los incrédulos, a los que están fuera. Y cuando aún nos estamos recuperando de este mensaje que nos está diciendo, llegamos al versículo 3 que nos dice que nos vamos a sentar también a juzgar a los ángeles. Cuando habla de los ángeles o los mensajeros de Dios, podemos llegar a entender que se está refiriendo a aquellos ángeles sirvientes de Dios. Y no a aquellos que han sido fieles, que no han caído, porque ellos no tienen nada de que ser juzgados, estarán siempre en la presencia del Señor. Pero sí nos dice la Escritura que hay unos ángeles caídos, unos que fueron rebeldes, y que están bajo la ordenanza y los mandatos de Satanás, el mayor de los ángeles caídos que nos señalan las Escrituras, y que están a nuestro alrededor intentando destruir nuestra fe. Si queréis saber acerca del trabajo de estos ángeles caídos, las potestades celestes de maldad y de oscuridad, podéis leer claramente algunos pasajes del Nuevo Testamento, pero también Apocalipsis en particular. Entendemos que se refiere a los ángeles caídos. Y entendemos que entre ellos también estará el mismo diablo. Vaya, que tú y yo un día seremos llamados ante el gran tribunal para juzgar a los mismos ángeles. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que hace esto posible? Fijaros bien que aquel que ha sido el tentador, se dice en la Escritura, el tentador, el padre de mentira, el acusador de los creyentes, que tantas veces clava su dedo en nuestro pecho, señalando nuestros pecados y hundiéndonos en el desánimo, ha sido vencido por nuestro Señor Jesucristo y puesto debajo de sus pies. Y no solamente eso, sino que nosotros que éramos sus víctimas, seremos puestos en tal estrado, en tal situación,
que ahora podremos juzgarle a él y a todas sus huestes de maldad.